Ok, a pedido del grupo de vectorial 2, tenemos aquí otro tipo de ejercicio en lo que se requiere definir cada fuerza partiendo de que se conocen dos puntos de la trayectoria de la misma, o dos puntos de la línea de acción de la fuerza. Aquí tenemos un dibujo que espero que se vea de una torre que está en reposo debido a los cables, el cable AB, cable AC y cable AD. Esos cables tienen en reposo la torre. Entonces, se requiere, en este caso vamos a determinar o a definir la fuerza o la tensión en el cable AC. Le digo tensión porque en los cables y en elementos delgados, la fuerza que pasa por ese cable se llama tensión. Ahora, hay que observar y tenemos que tener en cuenta antes de todo cómo trabajan las cuerdas o los cables. O sea, el objetivo es mantener en reposo esa torre. Por lo tanto, cada cable debe tirar hacia abajo para que se mantenga en reposo. De ahí que se tiene que dibujar el sentido de la tensión o de la fuerza, como lo está demostrado aquí. Esa flechita indica que el sentido es hacia abajo. Correcto. Vamos a hacerlo de la manera pausada. Primero, definiendo los puntos, cada uno de los puntos que de interés. Aquí tengo el punto 0 que no resulta de interés en este caso, pero está puesto. Está el punto A. Estas son las coordenadas de cada punto. Miren el sistema de coordenadas. El eje X, el eje Y, el eje Z y el eje Y. Entonces, por ejemplo, vamos a ver las coordenadas del punto A, que está aquí arriba. Fíjense que está en el punto 0. Está en el origen. Con respecto al eje Y, al eje X y al eje Z, está en el origen, 0. 0 en X. Fíjense que está de 0 en X. 100 en Y. Fíjense que sube de 0 a 100. Medido acá, está el punto A. Y en el eje Z, fíjense que está en el eje Z, por lo tanto no se mueve en el eje Z. Para que tiene un valor en el eje Z, tiene que moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, y en el eje X, hacia la derecha o hacia la izquierda. Está en 0. El punto B ahora, el punto C, que es el que nos interesa. Fíjense el punto C que está aquí. En X, fíjense, la distancia en X se mide paralela al eje X partiendo del eje Z. Aquí, 60 en X. Y es positivo porque va desde el origen hacia la derecha. El punto C, acá, el punto C, 60 en X. En Y va desde arriba hacia, imagínate en Y, no, perdón, el punto C en Y está en el plano. Observen, todos esos puntos están en el plano, como si fuera en la Tierra. En este caso, en Y, el punto C está a 0. Y en Z, hay que medir en la dirección de Z, en el sentido de Z, cuánto hay. Fíjense aquí que está medido de acá, paralelo al eje Z, 18, el punto C. ¿Correcto? Bien, tenemos los dos puntos que conocemos de la línea de acción de la tensión AC, que es el punto A y el punto C. Bien, ahora, ¿cómo se determina una fuerza? Conociendo su magnitud. ¿Vale? Esta fuerza le conoce su magnitud y dos puntos de su línea de acción. Aquí definimos la fuerza TAC o la tensión TAC. Le pongo una flechita arriba para decir que es un vector. Y es igual, esa fuerza, ustedes saben que es igual a la magnitud del vector, a la magnitud de la fuerza TAC que está por ahí, por el vector lambda. Recuerden que el vector lambda es un vector unitario. Entonces aquí TAC, la magnitud, fíjense que ese TAC no tiene la flechita arriba porque eso es un número, es un escalar, no es un vector. Ahora aquí tenemos, el vector lambda se puede definir como el vector AC sobre su magnitud. Si usted quiere la unidad, usted divide una cosa entre ella misma. En este caso estamos haciendo lo mismo, lo único que el AC de arriba tiene la dirección y J y K, y en este caso no la tiene. Entonces, así se define el vector unitario. El vector AC sobre la magnitud del mismo vector. Ahora, AC, ¿cómo se define AC? AC es la distancia que hay entre el punto A y el punto C.
Cuando se define esa distancia, se coge el punto en el sentido de la fuerza. El punto más alejado comienza en A, termina en C. Se toma el punto C más alejado menos el punto A. Aquí está definido. AC es igual al punto C menos el punto A. Por el punto C es igual a 60,0,18 y el A es ese, 0,100,18. Ahora se hace la diferencia entre cada coordenada. Coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Z. En X 60 menos 0, 0 menos 100, 18 menos 0. Ahí está. Las diferencias y aquí está entonces hecho el vector. Ese es el vector AC, que contiene la dirección vectorial de la fuerza o la tensión que pasa por ese cable. Ahora vamos a determinar la magnitud del vector AC. La magnitud del vector AC es simplemente la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de sus componentes. Aquí está, 60, 100 y 80 y 18 al cuadrado. Esa raíz cuadrada dio 118. Luego se divide el vector AC entre 118 y da eso. Ahora, tenemos ese vector unitario. Ese vector es el vector lambda unitario. Multiplicar ese vector por la magnitud de la fuerza. Bueno, definimos aquí la magnitud de la fuerza como 1000.